Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo y a la tercera y última parte de esta historia sobre el universo 898, esa tierra paralela en la que Superman jamás fue encontrado por los Kent y por lo tanto este héroe no se unió a la Liga de la Justicia. Si quisieras más videos con este formato de explorando el multiverso, solo dime en comentarios cuáles tierras paralelas te gustaría que visitáramos más adelante y mientras tanto te agradecería mucho que me dejaras un poderoso like para ayudarme en mi eterna batalla contra el algoritmo de YouTube. Sin más por añadir, terminemos de una vez con esta historia. Lois Lane llegó hasta la granja de los Kent, donde extrañamente ya estaba siendo esperada. Lois no entendía qué estaba pasando aquí, jamás le avisó a los granjeros que los visitaría, pero Jonathan Kent le menciona que no se dejara llevar por las apariencias. El mostrarse como una sencilla pareja de ancianos era su mejor disfraz para luchar secretamente por la paz y la justicia. Los Kent ayudaban a los metahumanos que eran rescatados de las instalaciones de investigación. Ellos sabían que en ese edificio perteneciente a LexCorp sucedían cosas que no debían ser de conocimiento público, como que usaban a los empleados para experimentar. Ralph Dibny también mencionó que estaban creando criaturas que estaban ocultas e incluso estaban seguros de que, aunque Lex había construido ese centro de investigaciones, él no estaba al mando, solo era otro peón en un juego mucho más grande. Todo este misterio escaló hasta las discusiones de seres que iban más allá de nuestro plano. Etrigan, Deathman, Dr. Fate y Phantom Stranger debatían entre involucrarse o no para ayudar a la humanidad. Sin embargo, el espectro apareció para frenarlos, argumentando que la humanidad debía librarse por sí sola de este conflicto. Los noticieros finalmente revelaron al público que los centros de investigación alienígena existían. La gente apoyaba esta iniciativa, pero un reportaje también daba por hecho que Linterna Verde había atacado la sede donde se llevaba a cabo una reunión para informar a la comunidad europea sobre estas investigaciones. Se le atribuían más de 500 muertes a Linterna y el temor hacia los metahumanos seguía incrementando. Wonder Woman creyó necesario aclarar todo esto con el presidente de los Estados Unidos, pero por desgracia no fue atendida como antes. Solo le dieron excusas para ocuparla en otros temas. Por cierto, aquí podemos ver a Matthew Cable, Abigail y Alec Holland, que en el canon tradicional son parte del lore principal de la historia de Swamp Thing. En este universo solo se trata de un teniente, su esposa y el asesor del presidente respectivamente. Ellos trataron de convencer a Diana de formar parte de una investigación para completar un suero biorestaurador, pero para esto necesitaban una muestra de su ADN. Diana entendió que lo que realmente querían era comprobar que ella no era una alienígena, por lo que se marchó ofendida de este sitio. Desgraciadamente, al salir de la Casa Blanca, todo el lugar hizo explosión matando a los ocupantes. Los Metal Men aparecieron de inmediato con la finalidad de capturar a Wonder Woman, pero ella no iba a rendirse tan fácil. El grupo fue derribado, pero un nuevo enemigo logró noquear a Diana con un solo golpe. Lex Luthor confirmó al poco tiempo la muerte del presidente y todo el personal de la Casa Blanca, asegurando que Wonder Woman había sido la responsable. Ella alguna vez fue el símbolo de la justicia y la lealtad, y si era capaz de una atrocidad como esta, entonces ¿en quién podía confiar realmente la humanidad? El alcalde Luthor también anunció que gracias al profesor Hamilton y William Magnus, desde hoy los Libertadores, una nueva generación de máquinas, velarían por la seguridad del mundo. La hora de cazar a todos los metahumanos había llegado, y Lex pidió a los ciudadanos su cooperación para delatar y localizar a estos alienígenas. Chica Halcón se encontraba en el museo de Midway City recordando a su difunto esposo Carter Hall. La actual postura de los humanos hacia los héroes la estaban impulsando a marcharse de la Tierra para siempre. Al dirigirse a su nave pudo observar a lo lejos los disturbios que ponían en peligro a los ciudadanos, pero eso ya no era de su incumbencia. Una madre gritaba por la vida de sus hijos justo cuando un edificio comenzaba a derrumbarse. Parecía que no tenían salvación, pero Shayera intervino en el último instante, sacándolos de las llamas. La madre de estos niños estaba sumamente agradecida y a pesar de este noble acto, la policía intervino para tratar de arrestar a Hawkgirl. Fue entonces que los testigos se unieron. Uno de ellos se interpuso entre Shayera y el arma de fuego del oficial, y el resto de las personas hizo lo mismo. Aunque Hawkgirl no pensaba permitir que los ciudadanos arriesgaran sus vidas, ellos le dijeron que esta batalla también les pertenecía. Algunos sabían que alguien estaba tratando de dividir a la humanidad y los héroes. Sospechaban de una conspiración e incluso mencionaron que no creían en nada de lo que decían en la televisión y estaban conscientes de que tanto ella como Hawkman en el pasado salvaron a la ciudad infinidad de veces. Él había sido un verdadero héroe. Shayera sonrió al darse cuenta de que el legado de Carter permanecía, pero justo antes de marcharse fue noqueada por uno de los libertadores que también amenazó al resto de los presentes.
Mientras tanto, en la Baticueva, Bruce mantenía un perfil bajo investigando la tecnología que Joker había utilizado para apoderarse de Arkham. Gracias a la información que Hawkman había compartido en el pasado sobre armas recuperadas por todo el universo, el detective pudo descubrir que esta tecnología pertenecía a un planeta extinto hace ya décadas, un lugar llamado Krypton. Las noticias informaban acerca del arresto de múltiples integrantes de la Liga de la Justicia, y aunque Batman planeaba realizar esta misión solo, fue convencido por Selina para que permitiera su ayuda. Linterna Verde irrumpió en el Centro de Investigaciones Alienígenas para rescatar a sus amigos, pero rápidamente fue acorralado por los Libertadores. Estas máquinas poseían una fuerza impresionante y cuando el anillo logró escanear a uno de ellos, dejó al descubierto que se trataban de clones hechos a partir de ADN kryptoniano. Lois Lane citó a Jimmy Olsen para encontrarse en el estacionamiento del edificio de LexCorp. Ella amenazó a Olsen con un arma al no saber si de verdad podía confiar en él. Lois aseguraba que Luthor era un títere de los verdaderos invasores alienígenas, pero Jimmy no podía creer tal cosa. Ambos fueron hasta la oficina de Lex, donde lo encontraron en medio de una especie de trance. Una criatura monstruosa se lanzó sobre Lois. Olsen le pidió a la reportera que dejara de dispararle a Crypto y la verdadera mente detrás de todo el asunto finalmente se reveló. Jimmy destruyó el arma con su visión calorífica. Todo este tiempo solo estuvo jugando con Lois para saber hasta dónde podía llegar la reportera. Le reveló que hace 24 años una nave espacial cayó en Smallville y Luthor logró encontrarla y mantenerla en secreto. Nunca se encontró al ocupante de esta nave, solo restos de su ADN que habían sido utilizados para crear clones que realmente no funcionaban muy bien. No tenían mente ni alma, eran sujetos bizarros, pero poseían poderes al nivel de los dioses. Lex quería obtener todo este poder, pero sin arriesgarse a alguna falla en el procedimiento. Por tal motivo comenzaron a experimentar en seres humanos, y ese fue el error. Parecía imposible combinar el ADN humano y kryptoniano en uno solo. Las personas no sobrevivían demasiado tiempo, pero Jimmy Olsen fue un caso de éxito, ya que en el pasado había logrado obtener poderes por diversos accidentes. Los anteriores sobrevivientes a estos experimentos fallecieron uno a uno eventualmente. Crypto, con quien Jimmy había logrado manipular la mente de Luthor y Metamorfo, fue uno de los que más tiempo había soportado esta mutación, pero no pudo seguir con esto y se convirtió en polvo. Jimmy Olsen había sido consumido por el poder. Estaba convencido de que era un kryptoniano y su misión consistía en reconstruir ese antiguo planeta aquí en la Tierra. No le importaba la humanidad, solo aquel que pudiera sobrevivir a los experimentos. No había nadie que lo pudiera detener ahora que el planeta estaba aislado y todo grupo de superhéroes existente había sido detenido. Flash y Atom también se adentraron en el centro de investigación. Observaron a sus compañeros capturados, pero antes de poder hacer cualquier cosa, fueron sorprendidos por uno de los Libertadores. Batman y Catwoman también estaban aquí listos para ayudar a los héroes, haciendo frente a los enemigos gracias a la tecnología kryptoniana que tenían en sus manos. Jimmy fue alertado del ataque en el centro de investigaciones, tomó a Lois y la llevó volando hasta Kansas para impedir que la Liga de la Justicia arruinara sus planes. El equipo tenía una ventaja, y es que estos Libertadores eran inestables. Combatir por demasiado tiempo causaba una reacción en su composición que terminaba por desintegrarlos. La Liga llevó el combate hasta el exterior cuando los agentes acorazados comenzaron a disparar. Atom se quedó dentro del edificio para buscar la manera de liberar a los demás metahumanos, mientras que el resto de sus compañeros tuvieron que lidiar con la verdadera amenaza. Olsen pudo combatir contra cada héroe, reclamando el haber sido rechazado en el pasado para pertenecer a la Liga. Flash, Wonder Woman, Linterna Verde, todos cayeron al suelo y la tecnología de Batman no le hacía daño alguno. Jimmy se burló diciendo que no era tan tonto como para darle armas al Joker que pudieran ser usadas en contra. Su fuerza no era suficiente para dañar ni un poco a Olsen, pero un Batman potenciado por el poder de Linterna Verde casi pudo derrotarlo. El anillo agotó su energía y Batman quedó a merced de su enemigo. Estuvo a punto de ser asesinado hasta que un granjero se acercó a detener la pelea. Olsen no lo pensó dos veces antes de disparar su visión calorífica contra este hombre. Lejos de matarlo, Jimmy se dio cuenta de que este sujeto era Kal-El, ese último kryptoniano sobreviviente según los archivos de la nave. El parecido de este granjero con los clones bizarros era evidente, y aunque Olsen lo buscó por años, nunca pensó encontrarlo en una granja Amish, además de que creía que en algún momento se revelaría al mundo para tomar su lugar de conquistador. Jimmy le dijo que ya había preparado todo para asegurar la dominación mundial, solo restaba unir sus fuerzas para volverse invencibles, pero Kal-El respondió que eso no sucedería jamás.
jamás. A Cal solo le interesaba ayudar al murciélago, mientras Jimmy insistía en seguir con sus planes. No podía creer que alguien tan poderoso simplemente no compartiera sus mismos objetivos. Los padres adoptivos de Kal-El le insistían en alejarse de este conflicto, pero él ya no podía esconderse más. Les dijo que desde hace meses podía ver y escuchar más lejos que cualquier humano. Podía percibir el mal desde la distancia y ya estaba cansado de rezar para que alguien más se hiciera cargo de eso. Harto de esta conversación, Jimmy desintegró a la pareja de granjeros tan solo en un parpadeo. Kal-El respondió con un poderoso golpe cargado de furia. Olsen alegaba que este granjero no era digno de vivir en el nuevo Krypton. Estaba dispuesto a matarlo y tomar el ADN que necesitaba de su cadáver. Cada golpe entre estos dos liberaba una onda expansiva que mantuvo alejados al resto de héroes, pero al cabo de unos pocos segundos, Jimmy se detuvo en seco. Al igual que los Libertadores y Krypto, él también comenzó a desintegrarse poco a poco. En realidad, su ADN nunca se fusionó con el injerto kryptoniano, solo había logrado sobrevivir por más tiempo que el resto. Aún en estos últimos momentos, Kal-El le ofreció ayuda a Jimmy. La Liga de la Justicia podía haber hecho algo, pero este se negó gastando lo último de su fuerza. Decía que la Liga lo odiaba, se sentía traicionado por ellos y también por Cal. Tú y yo debimos haber sido amigos, y se desvaneció en el aire hasta convertirse en nada. El cuerpo de Linternas Verdes al fin pudo ingresar al planeta solo para contarle a Jordan que habían estado ocupados lidiando con la guerra entre Nuevo Génesis y Apokolips. Atom había logrado desactivar el escudo que rodeaba nuestro planeta, además de que liberó a los metahumanos capturados, y ahora que Jimmy había fallado en sus planes, era momento de reconstruir. Lois se preguntaba si podían confiar en este alienígena, y Batman aseguraba que sí. Él no era como Olsen, quien se dejó consumir por el poder debido a su amargura. Kal-El jamás se dio a conocer por sus poderes porque no era lo que deseaba. Fue criado por padres a los que amaba, y aunque el murciélago no lo conocía, sabía que ese hombre estaba destinado a ser el más grande campeón de todos. Las notas finales de Lois Lane relatan lo que sucedió después de esta batalla. Batman se entregó a la policía de Gotham por haber asesinado a Joker, y aunque el vigilante no fue encarcelado por considerar la muerte del psicópata como un acto de guerra, el Caballero de la Noche jamás pudo perdonarse. Renunció a la Liga de la Justicia y continúa combatiendo el crimen a manera de penitencia, y Catwoman se mantuvo fiel, ayudándolo en cada pelea. Los Kent ayudaron a este hombre a salir adelante, y todos los metahumanos tenían una deuda enorme con esta pareja de granjeros y también con Lana Lang, cuya ayuda fue clave para vencer al enemigo más poderoso que los héroes alguna vez enfrentaron. La batalla más difícil aún estaba por venir. La Liga de la Justicia tenía que recuperar la confianza del resto del mundo. Nuevas peleas y enemigos fueron la oportunidad de ponerse a prueba, y gran parte de esas victorias fueron gracias al nuevo miembro del equipo, aquel al que llamaban Superman. Aún hay algo más de historia sobre este universo que explica qué es lo que pasó entre Apokolips y Nuevo Génesis. Es claro que Darkseid no ganó esa guerra o no habríamos visto a los Linternas llegar a la Tierra, pero para no extender mucho más este video, solo te diré que el Conquistador cayó gracias a Big Barda convirtiéndose en Linterna Verde y Mr. Miracle logrando vivir dentro del anillo. Esta historia está dentro de la secuela titulada como El Otro Clavo, que honestamente ya no me parece tan interesante como para dedicarle un video. Además, el ritmo tan apresurado que maneja es difícil de narrar, pero bueno, ya dependerá de ti si quieres buscar más información al respecto. Espero que te haya gustado esta serie de videos sobre este universo. Personalmente me parece que es una de las tierras más interesantes, pero ahora que estuve grabando y editando sobre estos cómics, me doy cuenta de que no hay mucha acción que digamos dentro de esta aventura. Es más un tema de misterio y conspiraciones, así que ojalá no te haya aburrido demasiado. Seguiremos más adelante con este formato de explorando el multiverso con Wonder Woman, Tierra Muerta y quizás con Kingdom Come, como me han estado comentando en videos anteriores. Quizás también con el universo Arkham y el de Young Justice en el futuro, pero eso ya va a depender de sus comentarios. Por cierto, díganme si también quieren saber más sobre algún universo de Marvel Comics. Recuerden que aquí no somos exclusivos de ninguna editorial, aunque muchos se enojen por eso. Solo que si hablo más de DC que de otras cosas, es porque conozco más de sus historias que de cualquier otro tema. Es algo así como una zona de confort. Como sea, no olvides dejar un like para ayudarme en mi eterna pelea contra el algoritmo de YouTube, y mientras tanto, no me queda nada más que decirles, amigos, gracias totales por haber pasado por aquí. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo. Hasta luego.